oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, donde nos acercamos regocijadamente, confiadamente a darle acciones de gracias a nuestro Padre maravilloso para bendecirle, exaltar, glorificar su santo nombre y glorificar a su santo Hijo. Damos gracias a nuestro Padre Creador y a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Damos gracias al Padre y al Hijo, porque por medio de ellos nuestra vida es bendecida, nuestra vida es recobrada. Por medio del Padre y del Hijo, nosotros somos hoy bendecidos en el nombre del Señor. Y por eso en esta hora le damos gracias a nuestro Padre, bendiciéndole, dándole gracias por toda su obra a favor de nosotros, a favor de la Iglesia, a favor de la humanidad. Le damos gracias a nuestro Padre por toda la creación que Él pensó en su propósito eterno, y nosotros hoy somos parte de esa creación creada, salvada, redimida, recobrada por Cristo Jesús. Y le pedimos a nuestro Padre en esta hora que por medio de su palabra venga el alimento a nuestra alma, venga la nutrición espiritual, que seamos nutridos espiritualmente por medio de su palabra, que el Espíritu nos dé la luz y el entendimiento para que esta palabra permita que nuestra vida se vuelva vida, se vuelva luz, iluminación, se vuelva entendimiento, y que nos permita crecer en fe, en esperanza, en amor por nuestro Señor Jesús. Y por eso vamos a fluir en el capítulo 3 del libro del profeta Oseas en esta hora, y vamos a estar dispuestos a recibir su alimento, a recibir su maná, así como Israel continuamente recibía el maná en la mañana, alimento del cielo, alimento divino. En esta hora recibimos el alimento celestial, el alimento de Cristo Jesús por medio de la palabra, con el cual es alimentada nuestra alma. Capítulo 3, estamos en el capítulo 3 en el nombre del Señor Jesús en esta mañana, y dice el capítulo 3, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de sus compañeros, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amada Iglesia, tenemos el capítulo 3 hoy para poder alimentarnos allí en esa porción que el Padre nos permite esta mañana. Y vamos a alimentarnos, vamos a comer la palabra. Recordemos que en el reino de Dios se come por el oído es nuestra boca espiritual. Por eso vamos a abrir atentamente los oídos para poder comer esta porción de nutrición espiritual que edifique nuestra fe. Capítulo 3 del profeta Oseas, amados, capítulo 3 del profeta Oseas. Es un capítulo que se ve corto, pero contiene una gran imagen, una gran fotografía del Señor Jesús, y que esa es la finalidad de la Escritura, que en cada porción de la Escritura, en cada porción de la Biblia,
Su objetivo es mostrarnos la grandeza de Cristo Jesús, mostrarnos a la persona divina de Cristo Jesús. Todo el objetivo de la Biblia, cada capítulo, cada letra, cada historia, tiene un fin de mostrarnos a nosotros, la humanidad, la persona, la obra divina del Señor Jesucristo. Por eso toda la Escritura da testimonio del Señor Jesús. Es que dice el capítulo 3 que el profeta Oseas, nuevamente Jehová Dios le dijo: Oseas, ve y ama a tu mujer, a Gomer. Recuerden que la esposa del profeta Oseas es Gomer. Dios le había dicho en el capítulo 1: despósate, cásate con Gomer. En el capítulo 3 ya vemos que Gomer había abandonado nuevamente a Oseas. Después de darle los 3 hijos que anunciaban un juicio sobre Israel, ya Gomer se había apartado de su esposo y se había ido detrás de otros compañeros, de otros amantes. Y el Señor Jehová le dice a Oseas: Oseas, ve y vuelve a amar a tu mujer, cómprala. Y le dice el Señor: ve, ámala como el amor de Jehová Israel. Te lo compara, porque de esa manera yo amo a Israel. Yo lo voy a volver a amar a Israel. Entonces, aunque Israel fue puesto en exilio, fue puesto en disciplina, Dios dice: yo voy a volver a amarte, Israel. Voy a volver a amar a Judá. Aunque inicialmente se veía que iban a pasar por una disciplina, un castigo, Dios no apartaría su amor de su pueblo. Entonces dice que Oseas, obedeciendo la palabra de Jehová, debió hacer una transacción comercial. Aunque Jehová Dios no le dijo que la comprara, le dijo fue que fuera y la amara, pero nos muestra la escritura que Oseas tuvo que hacer una transacción comercial. Dice: tuve que comprarla para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y luego le habló, le dijo: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás más con otro varón ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces, en el capítulo 3 tenemos 2 varones que les está pasando la misma historia. A Oseas le está pasando una historia con su esposa Gomer, y a Jehová Dios le está pasando una historia con su esposa Israel, con su esposa Judá, principalmente Judá, que aquí le está hablando a Israel y a Judá. Entonces, ¿qué le está ocurriendo en el capítulo 3? En la historia de 2 esposas adúlteras, la esposa de Gomer, la esposa del profeta Oseas, y la esposa de Jehová Dios Israel. Y 2 esposos que están dispuestas a amarlas a sus esposas por encima de su debilidad y por encima de su pecado. Entonces el profeta Oseas, Dios le dice: Oseas, vuelve y ama a tu mujer, ve y búscala. Y él la compra con 15 ciclos de plata y una ofrenda de harina. Entonces vamos a ver en esta primera fotografía la maravillosa obra del amor de Dios. Porque así como Oseas tuvo que comprar a su esposa para volver a tenerla, disfrutar de ella, tuvo que hacer una transacción, una compra. Tuvo que comprarla, tuvo que invertir 15 ciclos de plata y una ofrenda de harina para volver a tomarla para él. Entonces esa imagen que está allí, esa compra, nos va a mostrar la obra del Señor Jesús. Porque de la misma manera vamos a entender 3 puntos primero. Número 1, esta mujer, Gomer, ya era esposa de el profeta Oseas. O sea, lo cual indica que no debería comprar a su esposa, porque ya era su esposa. Si ya era su esposa, no necesitaba comprarla. No necesitaba hacer una transacción segunda por ella, porque ya era su esposa. Solo que su esposa se había ido y por su apartamiento, por su pecado, por estar detrás de sus amantes, había caído en una condición de esclava. Entonces esta esposa quedó esclava del pecado, quedó esclava de su condición, que aquí se muestra como una condición sexual. Quedó vendida al pecado de la prostitución. Entonces por eso Oseas tiene que comprarla, porque su pecado le hizo quedar cautiva.
Ella quedó cautiva a la ley del pecado, quedó cautiva a ese amo que era el esclavo, que era el pecado. Entonces, eso es lo primero que nos está mostrando. Por eso él tiene que ahora hacer una compra. Y según Éxodo, se debía comprar a los esclavos por 30 piezas de plata para rescatarlos. Entonces, por eso está comprándolo con plata y también lo está comprando con harina. Hizo una mezcla entre Números y Éxodo, donde se debía comprar al esclavo, a quien había caído en esclavitud, se podía salvar con ciclos de plata. 30 ciclos de plata era el estimado para salvar a alguien esclavo, a alguien que había quedado cautivo, a alguien que no podía librarse por sí mismo de su amo, a alguien que no podía librarse de su esclavitud. Podía comprarse con 30 ciclos de plata, o se vendían las personas por 30 ciclos de plata, así como vendieron a José. Es esta esposa Gomer, por su debilidad, por su infidelidad, quedó cautiva, quedó esclava de su pecado, que necesitaba ser comprada. Y según Número 5, como era una esposa, pues un esposo cuya esposa era infiel y venían los celos sobre el esposo debía presentar al sacerdote una ofrenda de harina. Es por eso la fotografía está mostrando que Oseas tuvo que comprar, usó los 30 ciclos de plata, pero entre plata y harina, mostrando la condición espiritual de su esposa, que era una esposa adúltera. La ofrenda de harina o la ofrenda de cebada, era de cebada, harina de cebada, recordaba que alguien hizo una falta, es la señal de que hubo pecado. Entonces, si luego va a ser redimida, debes recordar que se pagó una ofrenda por tu pecado. La cebada le recordaba que fuiste sacado del pecado, que fuiste sacado de una condición de debilidad, que era la ofrenda que hacía el esposo por su esposa infiel. Entonces, en el capítulo 3, Oseas presenta una ofrenda mezclada para redimir a su esposa Gomer. Entonces, está haciendo una transacción, una redención, una compra redentiva, lo cual muestra que el amor tiene redención. Entonces, ¿qué hace? Invierte 15 ciclos de plata, de la ofrenda a los esclavos, y ofrece la torta de harina o la ofrenda de Gomer de harina, un efa de harina, que recuerda que se hizo transgresión, que hubo pecado y que debió hacerse ofrenda para salvarla de ese pecado. Entonces, la esposa de Oseas, Gomer, tenía las dos marcas. Una vez que es restituida, tenía la marca de la plata y tenía la marca de la cebada, el cual le recordaba todos los días que su amor, o el amor que le daba a su esposo nuevamente, debió ser redimido. Ese amor es el fruto de una redención, de una transacción. Ese esposo debió pagar con plata y con cebada, lo cual le está recordando que era esclava y que ahora ya no es esclava por quien la compró, pero que era pecadora y que ya no es pecadora por quien ofrendó la cebada. Entonces esa era una ofrenda para ella conmemorativa. Ella debía saber que ahora está nuevamente con su esposo gracias a que fue redimida de la esclavitud y fue liberada del pecado, de la maldición del pecado. Recordemos que la esposa, en Número 5, cuando estaba siendo infiel, la llevaba el esposo ante el sacerdote y debía tomar las aguas de la maldición. El sacerdote hacía una palabra, le daba una palabra que si ella había sido infiel, se le hinchaba el vientre y entraba en maldición, que le amargaba su vientre, esas aguas de la maldición. Pero el esposo ofrendaba una ofrenda de cebada para intentar redimirla de esa maldición. Después lo tenía que llevar la ofrenda de cebada. Entonces ahora Gomer, que tenía, ella volvió a estar con Oseas, pero su ofrenda le recordaba de dónde vino, cuál es su segundo origen. Entonces la ofrenda le recuerda, tú estás nuevamente disfrutando a tu esposo, estás nuevamente en este pacto matrimonial, pero gracias a la ofrenda que se invirtió para salvarte de la esclavitud y para salvarte de tu pecado. Entonces eso es la plata y eso es la cebada. ¿En qué condición había caído Gomer? En condición de esclavitud. Esta mujer ya estaba siendo esclava. En algún momento la vendieron sus amantes
fue vendida al pecado, fue vendida a la esclavitud, en este caso a la prostitución. Entonces por eso este esposo, aunque legalmente es su esposo, la tiene que comprar, porque ella cayó en una ley de esclavitud. Entonces esa es la fotografía que nos muestra el Padre Celestial por medio del profeta Oseas y Gomer, para luego hablarnos a todos nosotros los Gomer globales, la Gomer que es toda la humanidad, que esta Gomer somos nosotros. Aquí personalizan una esposa, una mujer, la mujer del profeta Oseas, pero esta Gomer somos todos los seres humanos. Había 2 o 3 maneras de caer en esclavitud. Una era en una guerra, cuando un país entraba, tomaba por esclavos a los que conquistaban. Otra era nacer de padres esclavos. Otra era ser vendido como un esclavo, como en el caso de José. En este caso se aplican las 3 para nosotros, lo cual indica que nosotros, Adán, por caer en la esclavitud, somos hijos de Adán, todos nacimos esclavos como nuestro primer padre Adán. Entonces, lo cual esta fotografía del capítulo 3 nos va a mostrar la obra del Señor Jesús y nos va a mostrar a Cristo en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque nosotros somos esta Gomer, que aunque Dios tenía derecho sobre nosotros porque Él nos creó, somos de Él, Oseas tenía derecho sobre Gomer porque era su esposa, pero sin embargo para volver a disfrutar de ella tuvo que hacer una transacción redentiva, tuvo que comprar su amor. Entonces lo mismo nuestro Padre Celestial, aunque Él nos creó a todos nosotros y es nuestro dueño porque nos creó, pero ahora nos perdió en algún momento con Adán. Una transacción debió hacer nuestro Padre para volvernos a tomar para su disfrute. Es así como Oseas tuvo que invertir su plata y su cebada para rescatar a la que legalmente es su esposa, pero no la podía tomar sin pagar a la ley donde la cautivaron. Entonces tuvo que pagar por la ley que la cautivó. Pero nos está mostrando que nuestro Padre Celestial también nos creó, nos está disfrutando en Adán, hasta que Adán cayó en una ley del pecado, hasta que la humanidad cayó en la esclavitud del pecado y todos quedamos en el cautiverio del pecado. Ahora nos impedía el pecado amar a Dios. Así Gomer estaba impedida de amar a Oseas. Gomer no estaba con Oseas, estaba separado de Oseas. Y la humanidad, después de que cayó en el pecado, quedamos separados de Dios. De Dios no nos podía disfrutar, así como Oseas no podía disfrutar de su esposa Gomer. Es que es la solución. Legalmente había que hacer una transacción, una inversión. Había que darse algo a cambio de esa Gomer. De lo mismo hizo nuestro Padre Celestial. Para podernos librar de la ley del pecado tuvo que hacer un intercambio. ¿Qué hizo Oseas? Sacó su plata y su cebada. Pero ¿qué hizo nuestro Padre Celestial? Sacó a su Hijo. Por eso plata y cebada indica que lo que se iba a invertir debía tener 2 naturalezas. Y aquí en la realidad nuestro Padre invirtió al que tiene 2 naturalezas, a su Hijo, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Cristo Jesús es la ofrenda que Dios hizo para pagar nuestra redención, nuestra libertad. Entonces, por medio de esta ofrenda, por medio de la ofrenda de Jesús, como la plata, Él como la incorruptible, y como la cebada, la parte frágil humana, Él se ofrendó. Él fue el elemento con el que pagó Dios para recuperar a sus Gomer, a todos sus hijos. Por eso nosotros somos esta Gomer restituida, esta Gomer recobrada, esta Gomer redimida. Y todos los que hoy estamos disfrutando del amor de Dios tenemos la marca de la plata y la marca de la cebada. Y cuando hablamos de la plata y la cebada es Cristo, porque Cristo tiene la naturaleza incorruptible de la plata porque es Dios, y tiene la naturaleza de cebada porque es la parte humana. El Hijo de Dios, el Hijo de hombre, puesto como pago para redimirnos a nosotros. Entonces, por eso el capítulo 3 exhibe a Cristo Jesús, porque acá en el capítulo 3 hay una redención por amor, lo cual dice que el amor es redentivo. Y nosotros hoy disfrutamos el amor de Dios por la redención de Cristo Jesús. O sea, que Gomer no hubiera podido volver a estar en el pacto con su esposo sin la plata y sin la cebada, sin esa transacción. Y nosotros no hubiésemos podido volver nunca más a disfrutar a nuestro Padre Celestial
sin la ofrenda de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué invirtió Oseas? La plata y la cebada. Pero ¿a quién invirtió Dios para salvarnos a todas las Gomer que nacimos un día y fuimos esclavos del pecado? Invirtió a su Hijo, el que tiene las dos naturalezas, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo que es incorruptible y el Hijo que es humano, tiene la parte humana. Entonces, este Hijo, Cristo Jesús, fue el invertido para que nosotros podamos volver a participar de los propósitos de nuestro Padre Creador. Ahora, con esta ofrenda, con este pago redentivo, ya Gomer es libre de la esclavitud, que ya no era más esclava. Igual nosotros, con la ofrenda de Cristo ya no somos más esclavos del pecado. Y con la ofrenda de la harina, de la ofrenda de cebada, Gomer ya estaba recordando que salió del pecado, que le fue perdonada su infidelidad. Y eso mismo es hoy nuestra experiencia espiritual. Cuando pensamos en hoy disfrutar a Dios, no podemos olvidarnos que nosotros solo podemos disfrutar a Dios por quien pagó por nuestro pecado, por quien invirtió o hizo la transacción espiritual. O sea que nosotros no podemos venir al Padre sin la ofrenda. Nosotros no podemos venir al Padre sin Cristo. Nosotros no podemos venir al Padre sin quien se invirtió para redimirnos y permitirnos volver. O sea, sin la plata y sin la cebada, Gomer no podía regresar a su esposo. Y sin Cristo como Hijo de Dios y Hijo de hombre, nosotros no pudiéramos regresar a Dios nunca. La única posibilidad de que hoy nosotros estemos con Dios nuestro Padre y disfrutándole su amor es que Cristo pagó en la cruz la deuda del pecado, que Cristo me liberó de la esclavitud y con la cebada me quitó la maldición. Entonces son dos cosas distintas. La plata era para liberar de la esclavitud y la cebada era para quitarle la maldición de la muerte. Por eso esa mujer, cuando entraba donde el sacerdote, le tenían que dar unas aguas de muerte, unas aguas de maldición y tenían que bebérselo. Y si no había la ofrenda de cebada, no había cómo redimir esas aguas de maldición, era una ofrenda redentiva. Entonces Cristo es quien me libera de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Por eso hoy nosotros podemos confiadamente estar con nuestro Padre, pero no lo podemos hacer sin la memoria de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es la única posibilidad de volver al Padre. Por medio de Él, todos los Gomer, que es toda la humanidad, porque todos fuimos vendidos al pecado. Todos fuimos cautivos por la ley del pecado. No hay nadie que no sea Gomer. Todos los seres humanos que nacemos, así sea un bebé de 4 meses, ya es un Gomer bebé, ya es un Gomer pequeño. Todos somos Gomer porque hemos sido vendidos al pecado, porque nuestro padre es esclavo, Adán es esclavo, y la ley del pecado dice que todo descendiente de un esclavo, padre esclavo, sus hijos también nacen esclavos. Por eso nosotros nacimos esclavos de este amo del pecado. Pero vino uno y nos compró, vino uno y pagó el precio. Entonces Oseas pagó el precio con la plata y la cebada, y el padre pagó el precio con su propio hijo. Entonces por eso el Hijo en la cruz es la plata y la cebada. Y por eso es que para poder confirmar esta palabra, al Señor Jesús nuestro Salvador y nuestro Redentor, a Él mismo lo vendieron por 30 piezas de plata. Él fue vendido para nuestra redención, indicando que nosotros fuimos los salvados por esa transacción. Entonces acá Oseas tuvo que colocar su plata y su cebada, pero nuestro Padre Celestial tuvo que colocar a su Hijo. Entonces este capítulo 3 nos muestra a qué venía Cristo a la tierra. Desde Daniel nos viene mostrando la profecía que iba a ser Cristo encarnado, que iba a ser el Señor, cómo se unió a los pecadores. En el capítulo 3 nos muestra que Él iba a morir por los pecadores, que Él se iba a quedar, iba a hacer una transacción por salvarnos a nosotros, que Él iba a hacer una redención para volvernos a permitir disfrutar el amor que perdimos, que es el amor de Dios, y que ese pecado nos tenía separados de Dios. Entonces, ¿quién es? El Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 3, estos 15 ciclos de plata y esta cebada, este pago, esta ofrenda, esta transacción, es Cristo. Cristo es quien hace la transacción para que la humanidad Gomer regrese a disfrutar el amor de su Padre Creador. Entonces ahora, ¿qué le dice? Después de que regreses a mí,
serás mía durante muchos días. Ya no vas a tener ídolos, ya no vas a fornicar, ya estarás solamente conmigo. Y es donde empieza la regeneración de la iglesia, donde ya las Gomer empezamos a ser regeneradas solo para Dios, por medio de Cristo Jesús. Desde el capítulo 3, allí ya tenemos la primera fotografía del Señor Jesús. ¿De quién está hablando Oseas? En el capítulo 3, del Señor Jesús. Nos está hablando de la obra que iba a hacer el Padre con el Hijo para salvarnos a nosotros, para volvernos a traer legalmente a Dios, para ahora no tener vergüenza de decir, sí, un día fuimos esclavos del pecado, sí, un día estuvimos expuestos a las aguas de la maldición, pero gracias que nuestro Señor Jesús hizo el pago. Nuestro Señor Jesús es la transacción espiritual por la cual nosotros podemos hoy ser hijos de Dios y disfrutar a nuestro Padre amado. Entonces, allí en Cristo Jesús está nuestra memoria. Cada vez que miramos a Cristo Jesús, Él es mi plata y Él es mi harina de cebada. Cuando yo veo a Cristo Jesús me recuerda que Él me salvó de la ley del pecado y que Él me salvó de las aguas de la maldición. Gracias a Cristo. Por eso Cristo es nuestro centro de fe. Cristo es toda nuestra conexión con Dios porque Él es el intermediario. Sin Él no hay redención. ¿De qué manera nosotros, la humanidad, estamos hoy con Dios, la iglesia? Por un amor redentivo, un amor que necesitó redención, un amor que necesitó compra. Por eso dice, la compré. Y ya el apóstol Pablo nos dice más adelante que fuimos comprados con la sangre del Señor Jesús. Entonces, esta ofrenda era una fotografía, una sombra de la verdadera compra que iba a suceder en el universo por nosotros. ¿Con qué nos compraron? Con la sangre del incorruptible Hijo de Dios, pero con la naturaleza humana, la cebada, la carne del Señor Jesús. Con esa ofrenda, el Padre nos compró a todos nosotros nuevamente. ¿Y para qué nos compró? Para amarnos otra vez. Porque el objetivo del Padre es amarnos. ¿Cuál es el objetivo del esposo con la esposa? Amarla. ¿Y cuál es el objetivo de Dios con nosotros? Amarnos y que nosotros seamos su disfrute. Entonces por eso Oseas dijo, y la volví a comprar. ¿Por qué? Porque debo volverte a amar. ¿Para qué la compró? No la compró para juzgarla, no la compró para castigarla. Dice, ve, ama a tu mujer. Entonces esta compra era para volverla a amar. O sea, vuelve a amar y compra. Entonces, ¿qué me muestra? Que Dios no nos deja de amar, que Dios prefirió invertir a su Hijo en dos naturalezas para podernos permitir seguir disfrutando de su amor. Entonces ahí vemos el amor tan eterno que Dios tiene por la humanidad, que nuestro pecado y la cautividad en que habíamos caído no impidió que el amor de Dios se apartara para siempre en nuestras vidas, sino que por una iniciativa de Dios, por una obra de Dios con su Hijo, nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos recuperados de nuestro amo el pecado, nosotros fuimos recuperados de la ley que nos llevaba cautivos y de la maldición por haber sido infieles a Dios. Entonces, ¿quién me hizo esa transacción? Solo uno. El Señor Jesús es el que hizo la transacción. El Señor Jesús es la plata y la cebada. El Señor Jesús es el que vino y pagó en la cruz. En la cruz se estaba pagando a mi antiguo dueño. En la cruz con esa sangre se pagó mi libertad. En la cruz con esa cebada se pagó mi salvación del agua de la muerte. En la cruz con su carne y con su sangre yo fui rescatado. Pero ahora le pertenezco a Dios. Ahora Dios dice, así como seas. Oseas dijo, ahora tú eres mía por medio de esta transacción. Y ahora Dios dice, tú eres mío por medio del pago que hizo mi Hijo. Por eso le pertenecemos a Dios. Dios dice, tú eres mío, tú eres mi Hijo. Y voy a cumplir todos mis propósitos en ti. Te voy a amar y tú vas a ser para mí, porque no vas a tener más dioses, más ídolos. No vas a corromperte nunca más, porque ahora eres mío. Me pertenece por creación y por redención. Entonces ahora le pertenecemos a nuestro Padre nuevamente gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces todos los que aceptamos este sacrificio, esta transacción, volvemos a ser de Dios, volvemos a ser llamados hijos de Dios. Entonces ahora, ¿qué decía Oseas de ella? Él decía, otra vez tú eres mi esposa, ahora eres mi esposa, eres mía nuevamente. Y lo mismo pasa cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo. Dios dice, ahora son otra vez mis hijos. Nos da la potestad de ser llamados
sus hijos, hijos de Dios. Entonces aquí en el capítulo 3 nos exhibe la obra de Cristo Jesús en una fotografía que está en medio de una historia de un hombre con una esposa infiel, pero que es nuestra historia. Es la historia de la iglesia, es la historia de Dios y la humanidad. Cómo con una sola ofrenda en su Hijo nos redimió a todos, nos salvó a todos. ¿Y qué debo hacer ahora? Yo aceptar ese sacrificio, aceptar esa ofrenda, aceptar esa transacción, asirme de esa transacción y volver a experimentar el amor de Dios. Entonces ahora en el capítulo final, dice el capítulo 3, que Dios le dijo a Oseas, eso que tú vas a hacer es lo mismo que yo voy a hacer con mi esposa, porque aquí hay dos esposos que tienen algo en común. Oseas tiene una esposa infiel y Dios tiene una esposa infiel. Jehová tiene una esposa infiel que se llama Israel y Oseas tiene una esposa infiel que se llama Gomer. Y las dos esposas están en la misma condición. Habían quedado esclavas en el pecado. Y esa es la historia de Israel, la historia de la humanidad. Todos nosotros caímos esclavos en la ley del pecado. Necesitamos un libertador. Necesitamos a alguien que pagara el precio para librarnos de la ley del pecado. Y que era una naturaleza incorruptible. Por eso era la plata. La plata habla de una naturaleza que no se corrompe. Alguien incorruptible. Y ese incorruptible solamente es Cristo. No nos podía salvar otro pecador. No nos podía salvar otro que estaba también atado a la ley del pecado. Nos tenía que salvar uno que no tuviera pecado y que no estuviera atrapado en la ley del pecado. El Señor Jesús, naturaleza de plata, incorruptible, sin pecado. Él nos podía salvar a todos. Es por eso somos redimidos. Nosotros somos las Gómez redimidas. Somos los hijos redimidos. Somos las esposas redimidas gracias al Señor Jesús. Finalmente dice el capítulo 3, hablando otra fotografía del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le dice Jehová a Oseas, eso es Israel, esos son mis hijos de Israel. Ellos van a estar muchos días sin rey, ellos van a estar sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, pero después, ¿y después de qué? Después de que se haga la transacción por ellos. Entonces Dios estaba diciendo que así como Oseas hizo una transacción para que nunca más estuviera su esposa lejos de él, Dios le está diciendo, yo un día también voy a hacer una transacción donde voy a recuperar a mi esposa Israel la adúltera, a mi esposa la infiel. Entonces lo está prometiendo que Israel siempre será de Dios, pero que volverá a ser de Dios después de un sacrificio, que Dios tendría que pagar, invertir su plata y su cebada para volver a ganarla. Pero Dios no renuncia a Israel, Dios no renuncia a su esposa, Dios no renuncia a la humanidad. Entonces por eso le está diciendo, Oseas, lo mismo me va a pasar a mí. Tú vas a poder recuperar a tu esposa por una transacción que hiciste. Tuviste que dar tu plata y tu cebada. Pero días después volverán estos hijos a ser mis hijos. Y me buscarán solamente a mí, serán míos. Y buscarán a David su rey, que es una fotografía de Cristo. Y me temerán. ¿Pero después de qué? Pues lo mismo que hizo Oseas, después de un sacrificio. Entonces por eso está hablando que después de que Cristo viniera, Israel va a volver a ser de Dios para siempre, por ese sacrificio. Entonces, sin sacrificio no hay redención. Sin esa ofrenda de Cristo en la cruz no hay redención. Por eso una persona hoy no puede ir directamente a Dios si no acepta la redención de Cristo Jesús. Primero debo aceptar el sacrificio de Cristo para volver a disfrutar el amor de Dios. Porque una vez que acepte el sacrificio de Cristo, soy libre de la ley del pecado. Soy libre de la maldición de la muerte. Y ahora sí puedo venir a disfrutar el amor de mi Padre. Entonces, ¿qué dice finalmente el capítulo 3? Que esto mismo haría Dios un día. Dice, después vas a ver que mis hijos van a venir. Ellos serán míos, pero no pueden venir sin la transacción espiritual, sin el sacrificio de Cristo. Y por eso le dice, ese día ellos me buscarán a mí y a David su rey. Pero este David no es David el que ya se murió. Esta es una profecía de Cristo Jesús, el hijo de David. Cristo Jesús será buscado un día por todo el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Sabrán que Él es el David prometido, que Él es el Rey prometido, que es el Rey Jesús. Solo que para que ellos lo vieran, se usaba la expresión David su Rey. Alguien que tiene
el corazón de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, capítulo 3, un capítulo maravilloso, amados, que nos confirma el gran amor de nuestro Padre Celestial, que nos hace entender de qué maneras que nosotros hoy somos hijos de Dios. Todo ha sido posible gracias al glorioso sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Gracias a que el Padre se pudo desprender de su Hijo. Gracias a que el Padre le pagó a su oponente con su economía, su Hijo. Que el Padre puso lo más sagrado en la mano del pecador. ¿Qué hizo Oseas? Oseas tuvo que poner su economía en la mano de alguien pecador, en mano de alguien que estaba abusando de Gomer, que estaba prostituyéndola, que la tenía esclava. Y él le tuvo que poner su economía en manos de ese. Lo mismo hizo el Padre. Tuvo que poner a su Hijo en manos del pecado, en manos de los pecadores, en manos de sus enemigos, para podernos libertar a nosotros, para poder nosotros ser libres de ese cautivador y libres de la muerte. Eso nos recuerda el capítulo 3. Gracias a la obra de Cristo Jesús, tú y yo somos salvos. Sin Cristo no hay salvación. Sin la plata y la cebada no había forma de que Gomer regrese. Entonces, por eso, sin Cristo, sin su sangre y sin su carne, no hay posibilidad que el ser humano vuelva a Dios. La única posibilidad es que aceptemos el derramamiento de la sangre del Señor Jesús y la ofrenda de cebada, que es su carne, por la cual nosotros hemos sido recobrados. Y ese sacrificio bastó para que todos los Gomer que hay en el mundo, que nacen continuamente, a todos nos alcanza ese sacrificio. Todos los Gomer podemos decir: yo confío en este sacrificio y lo acepto. Inmediatamente pasas a ser de propiedad nuevamente de Dios, y Él dice: es mía y te voy a dar mi amor, porque fuiste recobrada por mi Hijo, porque fuiste salvada por mi Hijo, por la cebada y por la plata. Entonces damos gracias a nuestro Padre maravilloso en este día, porque nos confirma nuevamente el Señor por medio de su palabra esta obra tan maravillosa que el Padre hizo con su propio Hijo para recuperar la humanidad, para salvarte a ti, salvarme a mí, y hoy danos la potestad de ser sus hijos y poder disfrutar el amor de Dios. Por eso que dice finalmente: vendrán a mí, me temerán, pero se pondrán a disposición de David su rey. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que debemos venir a Jehová nuestro Padre, pero disponernos y ponernos en manos de Jehová, de su Hijo Jesús, porque Él es el Rey también. En esta ocasión, el elemento fue plata y cebada, pero en nuestra realidad fue Jesús, y Él resucitó, y ahora resucitó como Rey. Y ahora todos los que somos salvos debemos disponernos en manos de nuestro Rey Jesús. Entonces le damos gracias, amada iglesia, a nuestro amado Padre Celestial, por este amor tan grande, por este amor redentivo que Él hizo a favor nuestro, y le damos gracias a su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por ser Él la transacción espiritual, por ser Él el que hizo el pago por los pecadores, por Él colocarse en esa cruz para que nosotros podamos regresar. Esta foto nos permite ver la realidad de lo que estaba pasando en la cruz. En la cruz, tú y yo estábamos regresando a Dios. En la cruz nos estaban dando una transacción que nos diera el derecho de volver a ser llamados hijos de Dios. En la cruz lo que estaba ocurriendo era nuestra negociación. Dios estaba recuperando su humanidad. Dios estaba recuperando con esa transacción en la cruz a todos los Gomer que quedábamos cautivos por la ley del pecado. Y ahora Él nos dice: son míos, son mis hijos y los voy a amar. Gracias a nuestro Padre y gracias a nuestro glorioso Señor Jesús, nuestro Salvador. Amados, sí, vamos a nuestros lugares hoy a fluir con esta bendición, reconociendo que nuestro Padre es Dios y que somos sus hijos gracias al sacrificio y a la transacción de Cristo Jesús en la cruz. Por eso hoy reconocemos que Dios es nuestro Padre, Él nos ama y vamos a disfrutar de su amor durante todo este día. Mañana volvemos al capítulo 4, amados, así que vamos a seguir viendo las riquezas de nuestro Señor Jesús a través ahora del libro de Oseas. Mañana, en la mañana, si el Señor nos concede su gracia, estaremos en el maná de la mañana recibiendo el capítulo 4 que Dios tiene para nosotros. Amados, sean muy bendecidos. Paz a todos, que tengan muy bendecido día. Paz, amados.